Listo, muchachos, entonces vamos a empezar ya directamente aquí con la presentación. Entonces retomemos aquí, permítanme un momentico, les comparto la pantalla para que podamos empezar a realizar entonces la clase. La idea es pues correr con este trabajo, cosa que si ustedes tienen alguna duda con respecto a lo de carbohidratos, entonces lo podamos ir ahí medianamente solucionando. Listo, entonces bueno, vamos entonces, cualquier pregunta que ustedes tengan, entonces por favor la hacen en el momento de realizar pues, la actividad. Simplemente vamos a hacer una introducción el día de hoy a las proteínas. Entonces, básicamente el hablar de proteínas es el hablar de una cantidad de biomoléculas que son de las más complejas que pueden haber en toda la parte de la bioquímica, y que como todas las moléculas pues están básicamente formadas por lo que normalmente nosotros denominamos como chomps, que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, y que tienen unas funciones muy específicas dentro del cuerpo, es decir, no se produce ninguna proteína sin que no tenga ninguna función a nivel corporal. Es muy importante que se consideren entonces como los biopolímeros también. Es algo que también hay que sacar de la cabeza, no todo lo que quiere decir biopolímeros es malo, porque digamos que está muy desdibujado el término de biopolímeros. Es normal que nosotros asumamos que siempre que nos mencionan esa palabra de biopolímeros lo, lo relacionemos con procedimientos estéticos de dudosa reputación, como por ejemplo en el caso de las personas que se mandan a inyectar biopolímeros en los glúteos o en los senos, y pues que terminan generando infecciones o terminan siendo un foco de infección en una persona. Pues eso es digamos como el uso convencional que se le da a esa palabra. Pero los biopolímeros son moléculas de manera que de forma general se están presentes dentro de la biología de los seres humanos y dentro de la biología de cualquier organismo vivo, pero que entonces son derivados de las proteínas, y como parte de esa función de las proteínas pues van a tener entonces una serie de secuencias biológicas que van a ser muy pero muy funcionales en términos de las necesidades que tenga un cuerpo. ¿Me están escuchando? Los escucho muy calladitos. Listo. Entonces Sí, recordemos, señor. biopolímeros no es únicamente o eso no es únicamente todo este tema que tiene que ver con los procedimientos estéticos mal realizados, porque nosotros de por sí nosotros ya producimos biopolímeros a nivel biológico. ¿Cómo los producimos? Pues vuelvo y repito que los producimos es a través de este concepto que es el concepto de las proteínas. Entonces yo voy a tener básicamente, o cualquier ser humano va a tener dentro de su cuerpo, básicamente cuatro tipos de estructuras de proteínas, es decir, cuatro tipos de estructuras de biopolímeros que van a ser, digamos, el resultado de una unión de aminoácidos, y que entre más aminoácidos tengan, pues más compleja va a ser la proteína. Cuando yo miro y analizo este tipo de proteínas, pues básicamente es entender que, por ejemplo, una proteína primaria, que es lo que les voy a mostrar aquí con el cursor, con este puntero que les va a aparecer aquí, que esta proteína que ustedes están viendo aquí pues termina siendo una proteína primaria, una proteína inicial, y que ella va a tener un número de aminoácidos muy pero muy específico a la hora de formarse biológicamente. Es decir que cuando yo hablo de una molécula, fíjense que aquí lo dice, si los aminoácidos forman una molécula no es mayor, se denomina oligopéptido, y si se es superior a 10 se llama polipéptido, y si el número es superior a 50 ya no se habla de un aminoácido, sino se habla de una proteína. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que cuando yo uno o mi cuerpo une 50 aminoácidos de forma directa, como es lo que está ocurriendo aquí, ¿sí? No nos vamos a poner a contarlos, pero pues básicamente es esto. Cada uno de los circulitos que ustedes están viendo aquí representados es un aminoácido que se está uniendo mediante un enlace peptídico, y ya ahorita vamos a ver qué es ese cuento de los enlaces peptídicos, porque es muy importante que lo entendamos a través de la parte de la química. Entonces, este tipo de enlaces peptídicos, ellos van a permitir que se formen unas especies de puentes entre oxígeno y nitrógeno, y esos puentes de oxígeno y nitrógeno son los que van a formar las proteínas, pero también van a formar algunos grupos de aminoácidos muy pero muy simples, y que van a ser muy importantes también para nuestro consumo.
Entonces, cuando se habla también de aminoácidos, también tengo que tener en cuenta que existe algo que se denominan como aminoácidos esenciales y no esenciales. ¿Por qué creen ustedes que existan aminoácidos esenciales y no esenciales? Porque de pronto con algunos de esos, o sea, sin esos sin algunos de esos aminoácidos, no podríamos vivir, por decirlo así, o no, o son totalmente necesarios, mientras que otros pueden ser secundarios, por decirlo así. Muy bien, entonces es como cuando a mí me mencionan las vitaminas, ¿no? Hasta hace algunos años se mencionaba la vitamina P, pero luego la sacaron del compendio del concepto de las vitaminas. ¿Por qué la sacaron del compendio de ese concepto de vitaminas? Porque se supone que las vitaminas son esenciales y se le denomina como esencial, pues porque si se deja de consumir se empiezan a presentar algunos cuadros o algunas enfermedades en los seres humanos. Bien, en este caso, pues ese tipo de vitaminas, o esa vitamina en específico, la, o sea, la descubrieron, la formularon, la estructuraron como una vitamina porque tenía la misma composición química de las vitaminas hidrosolubles, pero después de un tiempo se dieron cuenta que no era tan necesaria para el cuerpo y que si se dejaba de consumir no pasaba nada, entonces por eso la llamaron como una, o la denominaron como una vitamina, perdón, la sacaron del compendio de las vitaminas dejándola eh, excluida de todo esto porque finalmente no iba a tener ningún tipo de función. Entonces aquí va a pasar exactamente lo mismo con los aminoácidos. Yo tengo una tabla y esa tabla me dice que va a ser de los aminoácidos esenciales porque pues va a cumplir con unas funciones esenciales y por lo menos va a generar una serie de procesos biológicos que van a ser fundamentales para la producción de proteínas a nivel celular. Pero si no se necesita tanto en el cuerpo y se necesita posteriormente ser transformada, entonces ya no será un aminoácido esencial porque no va a ser necesario el consumo para el cuerpo porque el cuerpo va a durar un poquito más de tiempo en producirlo por sí mismo. Para nosotros, la síntesis de ácidos araquídicos es muy buena, pero nosotros la hacemos. La síntesis de ácido linoleico, que son ácidos grasos a propósito de lo que veíamos la clase pasada, también es muy buena. O sea, son ácidos que son eh, buenos para nosotros porque nos ayudan a regular nuestro sistema biológico. Pero en el caso, por ejemplo, de los gatos, se convierte en un ácido graso esencial. ¿Por qué se convierte en el caso de ellos en un ácido graso esencial? Porque nosotros tenemos la capacidad de consumirlo, pero también de ir transformando uno que otro ácido graso en ese tipo de ácidos grasos conocidos como el linoleico y el araquídico y que nos activan sistemas de defensas. El cuento es que en los gatos no ocurre eso, en ningún tipo de felino. Y como ellos son incapaces de producir ese tipo de ácido, pues lo que tienen que hacer es comer otro animal, consumir los órganos viscerales de otro animal. Por eso es que ustedes ven que en todos esos documentales de Nat Geo o de National Geographic, lo que hacen ellos es, lo que hacen los grandes felinos es cazar, pero lo primero que hacen es abrir casi que el estómago para empezar a consumir ese órgano que sería vital para ese proceso de nutrición de ellos que sería el hígado. Entonces ellos lo que hacen es principalmente eso, consumen un animal y lo primero que se van comiendo es el hígado, porque el ácido araquídico y el ácido linoleico, o toda esa secuencia de ácidos araquídicos, porque se denominan todos así, pues son fundamentales para la activación del sistema de defensas de ellos y tienen un tiempo de vida muy pero muy corto. Eso quiere decir que si no se consumen en el menor tiempo posible, pues finalmente ese tipo de ácidos se degradan y se van a desaparecer lo más rápido posible en el animal. ¿Listo? ¿Sí quedó claro por qué es esencial y por qué no es esencial? Ahí les pongo un ejemplo también con ácidos grasos. Niños. Listo, bien. Entonces, bueno, cuando yo estoy hablando entonces de estas proteínas, pues me voy a encontrar básicamente con proteínas primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Ya se dan cuenta ustedes que las lineales son las primarias y que estas son unas proteínas pues que relativamente van a ser las más sencillas posible porque estaríamos hablando pues, de un grupo de aminoácidos equivalente o superior a los 50 aminoácidos. Pero cuando voy a hablar de las proteínas secundarias, ellas van a ser un poquito más extensas y aparte de ser más extensas comienzan a convertirse en un poco más complejas porque ellas comienzan a asumir unas formas.
A esto se le denominan como proteínas plegadas o proteínas de hélices alfa, que ya más adelante en otra clase veremos qué es esa vaina de plegado y de hélice alfa. Y también vamos a tener estos que se denominan como proteínas de hoja plegada y proteínas de hélice alfa, que van a estar relacionadas entre la unión de este tipo de proteínas con este tipo de proteínas y que finalmente concluyen en la formación de una perdón, de una proteína cuaternaria, que estas sí son las más enredadas y las más complejas de todas. Perdón, muchachos. Lo más importante es tener en cuenta que en este tipo de proteínas, que son las proteínas de hoja plegada y de hélice alfa, voy a tener tejidos estructurantes. No es muy normal que, por ejemplo, la hoja plegada sea la capa dérmica más externa del cuerpo. Por eso es que si usted mira muy bien su mano y la mira muy de cerca, usted va a encontrar como unas especies de cuadritos a nivel del tejido. Y esos cuadritos a nivel del tejido son los que le permiten a usted mantener como esa elasticidad en las manos. Entonces, o esa elasticidad en la piel principalmente, pues porque al estar plegada lo que hace es que cuando usted genera algún movimiento, entonces se va a activar esa proteína que se denomina como la elastina, que tiene precisamente esta forma de estructura plegada, y lo que va a hacer es que va a darle la capacidad a su piel de estirarse al máximo posible para que usted pueda generar un movimiento y que su piel se mantenga también un poco más dispersa. Esto, perdón, que se mantenga un poco más elástica. Entonces, los aminoácidos, básicamente, ¿qué son? Entonces dice que los aminoácidos son unidades que se forman o que forman las proteínas. No voy a decir que las proteínas no sean unas sustancias que van a ser unas sustancias complejas como tal, porque realmente son unas estructuras que por un lado pues va a tener un grupo carboxilo. Espero que pues lo puedan ver muy pronto con su profesora Cristina, pues todo este concepto de los ácidos carboxílicos, que van a tener una cadena carbonada, van a estar unidos a un carbono que en su otro extremo va a tener un grupo amino y que van a tener una cadena carbonada. Esa cadena carbonada lateral que ustedes están viendo ahí, pues en algunos casos van a ser más extensas, o eso va a ser lo que me va a generar o me va a marcar la diferencia entre un aminoácido y otro. Algunos de los aminoácidos, pues más dentro de los más comunes, pues ya ahorita los vamos a ver. Muy importante pues tener en cuenta que este tipo de estructuras pues va a implicar que se genere una reacción de condensación, en donde siempre el grupo amino va a tratar de perder el hidrógeno y el grupo carboxilo pierda el grupo hidroxilo para entre los dos formar agua, y pues poder formar el enlace o poder formar eso que se denomina como el enlace peptídico. Cuando una persona, bueno, aquí entonces está la tabla de aminoácidos. Estos son como los principales, podríamos decir que estos serían los aminoácidos esenciales. Y en este grupo, en esta tabla de aminoácidos, pues yo voy a tener algunas estructuras. Fíjense que aquí lo más importante es tener en cuenta que siempre estos tipos de aminoácidos, ellos van a tener es la variación en la cadena carbonada, que era la que les estaba mencionando hace un momento. Permítanme un momento. Listo. Cuando alguien esté tratando de ingresar, por favor me avisan, ¿vale? Si les escriben por ahí sus compañeros por interno. Entonces, volvamos aquí. Entonces yo voy a tener esa cantidad de aminoácidos. Dentro de los aminoácidos más pequeñitos pues puedo encontrar la alanina. Todos los aminoácidos van a tener la capacidad de formar glucosas en el caso extremo de que la persona no haya consumido absolutamente nada. Es decir, que va a ocurrir un proceso que se denomina como el proceso de gluconeogénesis, y en este proceso de gluconeogénesis todos estos aminoácidos que ustedes están viendo aquí, cuando el cuerpo se encuentra en un ayuno prolongado extremo, pues lo que va a hacer todo esto es transformarse y traducirse en carbohidratos, en azúcar, en glucosa, para que a través de ese proceso pues el cuerpo pueda mantener a un órgano glucodependiente como es el cerebro. ¿Listo? Entonces, esto pues con la finalidad de mantener biológicamente activo el sistema nervioso central. ¿Ha ocurrido? Sí, y ocurre bastante. Cuando usted deja de consumir algún alimento por un periodo superior a las 28 horas, automáticamente el sistema de gluconeogénesis lo que hace es aumentar la capacidad de glucosa
destruyendo todas las proteínas que usted tenga a nivel corporal. Eso es decir, es como si el cuerpo se estuviera consumiendo a sí mismo, desgastando tejidos como por ejemplo el tejido proteico muscular, para tratar de establecer ese tipo de azúcares que son esenciales para el cuerpo. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Listo, muy bien. Ahora sí, entonces, ¿qué son los enlaces peptídicos? Los enlaces peptídicos entonces se forman por una reacción de síntesis. En esta reacción de síntesis, es decir, voy a pegar dos cosas, eso es lo que quiere decir la síntesis, entre el grupo carboxilo, que es este que ustedes ven aquí. Entonces, fíjense muy bien en esta nube que se trata de marcar acá. Miren, esto es una nube. Esto que ustedes ven aquí como con este resaltado rojo. Esta nube que se está formando aquí me va a generar una reacción de condensación. ¿Qué quiere decir una reacción de condensación? Que en ella voy a tomar el OH del grupo carboxilo, que es este que está aquí, estoy marcando con el puntero, y se va a arrastrar este que será el hidrógeno del grupo amino del aminoácido número 2. ¿Cuántas veces se repite este proceso en una proteína que tenga 50 aminoácidos? ¿Cuántas veces creen ustedes que se va a repetir? Niños. 50 veces. Réstele una. 49. 49, sí señor, se va a repetir 49 veces porque entre el primer y el segundo carbohidrato, perdón, entre el primer y el segundo aminoácido solamente se va a presentar una reacción. De ahí para adelante, pues se presentarán entonces 49 reacciones de la misma naturaleza. Quiere decir que ¿cuántas moléculas de agua se van a formar? ¿Cuántas moléculas de agua se forman? 49. 49, muy bien, se forman 49. ¿Por dónde se elimina ese agua? Por el sudor. Una podría ser por sudor, la otra parte Por la orina. por la orina, sí señores. Entonces aquí puedo tener entonces las dos formas de eliminación. Recordemos que esto ya lo eliminaría vías excretoras. Entonces, muy importante entonces tener en cuenta que se va a denominar también como una reacción de condensación, en donde el subproducto principal de este tipo de reacciones es agua. Pero ¿por qué se denomina como una reacción de síntesis? Porque fíjense muy bien que el recorrido que voy a hacer entre esto me va a conservar el doble enlace con el oxígeno, pero directamente va a saltar aquí al nitrógeno para que este nitrógeno me forme el enlace y me termine formando esta reacción que ustedes están viendo aquí. Entonces es muy común, es muy normal que en este tipo de reacciones se presenten este tipo de procesos, formando lo que se denominan comúnmente como enlaces peptídicos. En estos enlaces peptídicos es, digamos, si en los ácidos grasos ocurría una reacción de esterificación, aquí hablaremos de una reacción de amidificación. ¿Por qué amidificación? Porque lo que estoy formando químicamente, y si lo hago la lectura en este sentido, es decir, desde el puntico hacia el lado izquierdo, ahí tendré algo que se denomina químicamente como una amida. ¿Qué son las amidas? Las amidas son la unión de un grupo amino reemplazando el grupo hidroxilo que estaba presente en un ácido carboxílico. A esto se le denominan como derivados de los ácidos carboxílicos, y aquí lo que tengo es básicamente es un derivado del ácido carboxílico. Entonces, este tipo de reacciones de amidificación son estructurantes, son muy importantes, por lo menos para denominar lo que nosotros conocemos como el enlace peptídico. Este punto que tenemos aquí será el dichoso enlace peptídico, y conforme se genera la ruptura, esta ruptura se generará a través de una reacción inversa que se denominaría como una reacción de hidrólisis. Quiere decir que de alguna manera u otra, cuando yo vaya a romper esto, voy a necesitar un medio ácido, y va a ser el agua el que me va a ayudar a simplificar y a estabilizar la molécula. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo se les ocurre a ustedes que creen que se generan
estas rupturas? ¿Cuándo se les ocurre a ustedes esto? ¿Cuándo se les ocurre a ustedes que se generan ese tipo de rupturas? ¿O para qué rompería un aminoácido de esa naturaleza? ¿O un enlace peptídico de esa naturaleza? Cuando de pronto, por ejemplo, estamos, no sé, a la hora de la digestión, para Muy bien, ya perfecto. a digerir. Perfecto. ¿Listo? Entonces, cuando yo estoy consumiendo algún tipo de alimento, pues realmente lo que estoy realizando es un proceso de digestión y en ese proceso de digestión lo que rompo son precisamente estos enlaces peptídicos. Recordemos un momento cuáles son las fases de la digestión. ¿Cuántas fases de digestión realiza un ser humano? ¿Cuántos procesos de digestión realiza un ser humano, niños? Dos. ¿Cuáles son los dos? Realicemos el recorrido rápidamente. Cuando usted va a digerir algún alimento, ¿qué es lo que tiene que hacer? Comerlo. O sea que, ¿en dónde lo pongo? Pues, en la boca. ¿Y en la boca qué tengo que hacer? Masticar. ¿Y masticar no es un proceso de digestión? ¿Sí o no? Claro que sí, es un proceso de digestión. ¿Qué enzima participa ahí? La saliva, ¿no? La saliva tiene, la saliva tiene una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? ¿La conocen o no la conocen? La verdad, no. ¿No? Listo, la enzima se denomina la alfa-amilasa. ¿De qué creen ustedes que se encarga la alfa-amilasa? ¿Qué tipo de nutriente digiere? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguna idea? Puedes ablandarlos para poderlos pasar, ¿no? Bueno, una de las funciones de la alfamilasa precisamente es ablandar los alimentos para poderlos pasar, para poderlos tragar, diríamos de una manera muy burda. Para poderlos ingerir, pues yo necesito primero ablandar los alimentos. El poder ablandar los alimentos, pues obviamente lo produce la alfamilasa porque lo que genera es humedecer precisamente ese tipo de alimentos, diríamos de alguna forma u otra, que también trataríamos de hidratarlos para que esos alimentos no vayan a pasar pues como de una manera tan brusca al sistema por el tracto digestivo y que no vaya a generar ningún dolor a nivel del esófago. Entonces esto es muy importante tener en cuenta, que una de las funciones de ella es esa, pero tiene otra función más importante que está derivada principalmente de esto que es lo que denominamos como la alfamilasa. La alfamilasa tiene entonces la naturaleza y tiene la categoría de que ella se encarga es de romper principalmente los almidones. Entonces, ojo porque esto es muy importante por lo menos para usted, que es joven, que le gusta realizar ejercicio, bueno, los que les gusta, pero esto es muy importante a la hora de realizar entonces un adecuado proceso de digestión. Dicen algunos teóricos, algunos nutricionistas, que es esencial que una persona, que un ser humano, realice un proceso de digestión en donde debería masticar alrededor de 32 veces un alimento, unos más que otros. Con base en lo que les acabo de explicar, ¿qué es más funcional? ¿Qué alimento debería masticar más? La carne,
La carne. Ojo, la alfamilasa, ¿qué es lo que me degrada? Lo acabé de mencionar. Degrada almidones. Almidones, muy bien. Si son los almidones los que está degradando, entonces, ¿qué será más funcional? ¿Degradar un tejido, perdón, masticar más un tejido proteico como la carne? ¿O masticar más un tejido como los almidones? Es decir, ¿qué es más funcional? ¿Masticar un pedazo de carne o masticar un pedazo de yuca? ¿Cuál será más funcional en términos de la función de la alfamilasa? En términos de la función de la alfamilasa sería la yuca. Claro, perfecto. Entonces quiere decir que si yo quiero realizar un proceso de digestión en donde ese pedazo de almidón, que está constituido principalmente de carbohidratos, tenga una función un poco más efectiva a la hora de consumirlo y aporte más energía al cuerpo, yo lo que tengo que hacer es masticar más el pedazo de yuca. Lo que pasa es que también es, digámoslo, ya lo digo desde lo personal, ¿no? Pero si a mí me van a poner a masticar un pedazo de yuca 32 veces, pues creo que al movimiento número 16 ya la siento como muy blandita, y ya en vez de generarme gusto me genera es como escozor, ¿sí? Pero lo ideal sería eso, que los almidones, es decir, el pan, la yuca, la papa, el plátano, que es algo que intrínsecamente nosotros ya tenemos también muy grabados en nuestra idiosincrasia, porque pues es finalmente lo que más consumimos. No obstante, por eso es que precisamente por ahí viene el concepto de la CPM, de arroz, papa, carne y maduro. ¿Listo? Entonces, perdón, de arroz, carne, papa y maduro. Entonces obviamente ahí tendríamos digamos como la tendencia a consumir principalmente este grupo de alimentos. Pero lo lógico es que nosotros realicemos un proceso de digestión más elaborado a través de masticar adecuadamente este tipo de sustancias que serían los almidones. Bien, entonces esto sería como lo más funcional. Sin embargo, y viendo lo que nosotros realizamos y pues también lo que la compañera hablaba, pues también es importante masticar las carnes, porque precisamente las carnes lo que van a aportar es una cantidad de sustancias o enlaces peptídicos, porque las carnes están constituidas principalmente por aminoácidos, y estos aminoácidos, que son muy pero muy extensos, son los que me forman el tejido proteico. Ese tejido proteico del que estamos hablando, pues todo él va a estar enriquecido de enlace peptídico. Por eso es que cuando llega a la segunda fase de la digestión, ¿cuál es la segunda fase de la digestión? ¿O cuál es la segunda digestión que realizamos los seres humanos? La absorción de nutrientes. No, eso no es una digestión. Absorber los nutrientes no es una fase de digestión. Digestión significa precisamente romper estos enlaces peptídicos, ¿vale? Entonces, eso para que lo tengamos claro. Una cosa es digerir y otra cosa es absorber. ¿Cómo dices? Cuando la comida llega al estómago ¿Y cómo se llamaría esa digestión? Si la primera se llamaba digestión bucal, porque la realizo en la boca, ¿cómo se llamará la otra? Gástrica. Digestión gástrica refiere más al órgano. Estomacal. Muy bien, digestión estomacal. Entonces, cuando yo estoy hablando de la digestión estomacal, estoy hablando también la relación que tengo entre eso que está presente en el estómago, que serán los jugos gástricos, ahora sí como lo menciona el compañero, que tendrán unos jugos gástricos, y entre los jugos gástricos tengo un ácido. ¿Cuál es ese ácido? ¿Cuál es ese ácido que tengo en el estómago? Clorhídrico. Muy bien, tengo el ácido clorhídrico presente dentro del estómago. Eso va a implicar que ese ácido clorhídrico que yo tengo a nivel estomacal, pues él básicamente lo que va a hacer es que cuando no encuentra ningún tipo de alimento, va a desgastar esa pared, esa mucosa del estómago, y lo que va a generar es una enfermedad denominada como la gastritis. Para eso tengo que utilizar o tengo que consumir algo que se conoce como el hidróxido de magnesio y el hidróxido de aluminio en solución, que también es conocido como la leche de magnesia. Entonces lo que hace es, el ácido va a ser neutralizado por dos bases,
y lo que hace es generar y disminuir esa sensación de acidez estomacal. Entonces ese es el ácido que yo me voy a encontrar ahí, pero además del ácido me voy a encontrar con otra cosa, una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? ¿Cómo se llama esa enzima proteica que se encarga de romper todas las proteínas a nivel estomacal? Pepsina. Muy bien, la pepsina. Entonces, así como un concepto así raso, de hecho el nombre de Pepsi, que es la gaseosa, depende específicamente de eso. Entonces ella tenía un nombre antes propio poco atractivo. La Pepsi se utilizó en principio como un jarabe para el dolor de cabeza, solamente que lo empezaron a mezclar con agua carbonatada y pues comenzó a presentar a través de la cola, la hoja de cola africana, que es una hoja que tiene un alcaloide, pues comenzó a generar también cierta adicción, y a través de esa adicción pues fue que se comenzaron a comercializar este tipo de gaseosas. ¿Listo? Entonces es principalmente por eso que viene ahí el nombre. Como tenía un nombre propio poco atractivo, entonces las personas que eran farmacéuticas de la época, pues lo que hicieron ellos fue buscar un nombre como un poco más comercial. Y pues coincidieron todos en que el nombre de Pepsi le sonaba un poquito más atractivo por el tema de la pepsina que se encontraba en el estómago, y por eso les terminaron dando ese nombre a esa gaseosa. ¿Listo? Entonces, la pepsina lo que hace es encargarse de romper precisamente esto que estoy señalando aquí, que son los enlaces peptídicos. Pero entonces, ¿qué requiere esa pepsina para romperlo? Lo primero que va a requerir es un medio ácido, es decir, voy a tener un complejo sustrato, enzima, medio ácido como catalizador, y voy a necesitar del agua para poder realizar esa ruptura. Es decir que cuando ingresa la pepsina, cuando yo ingreso cualquier alimento al estómago, en el estómago lo que va a hacer esa pepsina es venir, buscar la ruptura de este doble enlace. ¿Cómo la busca? A través de la enzima. ¿Quién la precursa? El ácido clorhídrico. ¿Listo? ¿Y qué es lo que se tiene que pegar? Se tiene que pegar esta molécula de agua, que es la que estamos manejando aquí. Se va a pegar porque va a romper también la molécula del agua, devolviéndole a este nitrógeno su hidrógeno. Es decir, es como si ahora se fuera la reacción no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, reconstruyendo este que sería el grupo amino, y en este OH, que es el que me está sobrando, se lo va a devolver a este grupo carboxilo para formar nuevamente el otro extremo, que sería el del ácido carboxílico del aminoácido. ¿Está claro eso? ¿O lo repito con fórmula? Niños. Por favor, profe. Listo. Entonces vamos a repetirlo con esto. Listo, entonces para que usted me lo entienda, esta vaina va a ser así. Póngale cuidado. Voy a tener entonces un carbono, y a este carbono que está aquí, que es el mismo que les estoy mostrando a ustedes en esta presentación, va a venir y se va a pegar básicamente esto. Permítame un momentico ahí. Listo. Entonces voy a tener una secuencia de dos carbonos, y en esta secuencia de dos carbonos básicamente lo que se presenta es lo siguiente. ¿Listo? Dos carbonos aquí. De este carbono que está aquí, entonces básicamente aquí voy a tener esto que se denomina como el grupo hidroxilo, perdón, el grupo carboxilo, que es el que voy a tener aquí. Solamente que aquí pues lo voy a representar con el doble enlace, no hacia abajo sino hacia arriba, como lo tengo aquí. Y además de esto, aquí viene y se pega este otro, que será el grupo amino, y este grupo amino que está aquí presente es el que me va a formar la otra parte del enlace. Bien, entonces espérenme aquí un momentico para que podamos representar un poquito mejor. Listo. Entonces aquí estará el grupo amino. De otro lado entonces voy a tener que esta cadena o este carbono que va a estar aquí, pues él va a tener también una cadena carbonada. Quiere decir que de aquí para abajo, de acuerdo al aminoácido, pues él va a tener entonces también
una secuencia de un grupo de cadenas carbonadas. Entonces voy a duplicar esta para que usted me lo entienda. Y le voy a dar la vuelta a esta cadena, la voy a girar. Listo. Entonces póngale cuidado, cuando yo estoy realizando la unión de estas dos, es decir, cuando se está presentando la síntesis de este tipo de sustancias o de este tipo de aminoácidos y se están uniendo los dos, lo que va a pasar es que este grupo OH de aquí va a tener que salir. Es decir, que si yo planteo la reacción de esto, lo primero que tengo que tener en cuenta es que lo que se va a producir en esta reacción como factor secundario va a ser agua. ¿Listo? Pero ¿qué es lo que pasa entonces con estas dos moléculas? Y las voy a seleccionar aquí las dos para pasarlas las dos al otro lado. Entonces, cuando estas moléculas se están uniendo, pues básicamente con ellas lo que va a ocurrir es lo siguiente. Entonces póngale mucho cuidado aquí. De estas dos moléculas, este OH se va a perder. Es decir que voy a eliminar este OH de aquí. ¿Listo? ¿Dónde se fue ese OH? Ese OH es el mismo que está aquí en la molécula del agua. Por lo tanto, él desaparece de aquí. Entonces, él se va. ¿Qué pasa entonces? Que como este señor se queda solo, él va a venir y va a formar un enlace aquí. Y entonces, ¿qué fue lo que me formó? El enlace y este que estoy señalando aquí, que es el enlace peptídico entre este carbono y este nitrógeno. Entonces, aquí ya tengo lo que denomino comúnmente como un enlace peptídico. Fíjense que a este nitrógeno se le fue uno de los dos hidrógenos que tenía y a este carbono se le fue el grupo OH completico. Recordemos entonces que se fue HOH, lo que me dejaría como fórmula resultante el H2O. Y esto es básicamente lo que tengo aquí, que lo que se fue el H2O. ¿Listo? Esto cuando yo estoy realizando una reacción de ¿qué? Cuando yo estoy realizando una reacción de síntesis de este tipo de ácidos. Pero cuando se encuentran en el estómago, entonces resulta que esto que voy a encontrar aquí lo voy a traducir nuevamente en esta reacción que les voy a mostrar aquí. Va a ser una reacción inversa. ¿Qué quiere decir una reacción inversa? Que en esta reacción, fíjense que lo que estaba permitiendo era que los dos aminoácidos, que son los dos que tengo aquí, pasan por la reacción de síntesis y ambos se están uniendo mediante este que es el enlace peptídico y el resultado final es agua. Pero cuando este tipo de cuando este tipo de moléculas pasan al estómago, cuando llegan al estómago, ellas van a requerir de unos medios. ¿Cuáles van a ser estos medios? Estos medios van a ser lo siguiente. Entonces póngale mucho cuidado. En estos medios voy a tener los siguientes catalizadores. Uno de ellos va a ser la pepsina, que va a ser básicamente la enzima que me va a permitir que se desarrolle este tipo de sustancias. Y además de la pepsina voy a tener el medio ácido que es proporcionado por el ácido clorhídrico. Entonces aquí lo voy a poner como HCl. ¿Listo? En donde el hidrógeno es el que conserva el carácter ácido, de acuerdo a la definición de Arrhenius, y el cloro va a conservar el carácter básico. ¿Listo? Además de esto, entonces voy a tener el agua como el segundo compuesto, como la segunda sustancia que me va a ayudar a fortalecer la reacción. ¿Qué quiere decir entonces en el agua? Lo voy a cambiar entonces la proporción del agua y aquí la voy a poner como H positivo y OH negativo. Eso es otra forma de representar el agua. ¿La conocían o no la conocían? Yo supongo que sí. La tienen que estar viendo en ¿cómo es que se llama? En síntesis de aromáticos, de fenoles. Si ya llegaron a ese tema. Niños. No, profe, no lo hemos visto. ¿No lo conocen? Ah, bueno, listo. Estoy seguro que lo van a ver en los próximos días, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, este H
el que está, es el que estoy señalando aquí. ¿Para dónde se va a ir? ¿A qué parte de esta molécula se va a ir? ¿Dónde va a ir a atacar? Niños, ¿dónde creen que va a atacar este H? Si la función de la pepsina es romper el enlace peptídico, ¿dónde va a ir a atacar? El NH. El NH, muy bien. O sea, quiere decir que esta molécula lo que va a hacer básicamente es lo siguiente. Va a retomar todo esto que está aquí y le va a decir, bueno, listo, vamos a hacer entonces la siguiente cosa. Esta estructura me va a decir, este hidrógeno, lo voy a poner aquí, aquí se va a aparecer como H2. Este hidrógeno va a decir, venga y yo me pego allá donde está el nitrógeno. ¿Listo? Pero como fíjense que aquí se desapareció el otro, entonces lo voy a poner también aquí representado. ¿Con qué carga me quedo? El nitrógeno. ¿Con qué carga queda ese nitrógeno de ahí, niños? El que están viendo en pantalla. Positiva. Positiva. Él no puede quedar con ninguna carga. Entonces, como consecuencia y como no puede quedar en ninguna carga, entonces este enlace a la larga tendrá que venir y tendrá que desaparecer, porque este enlace ya no puede estar aquí para mantener la estabilidad de esta molécula. Por lo tanto, este enlace desaparece. Este carbono va a quedar con una carga positiva. Si queda con una carga positiva, entonces ¿quién tiene que entrar a compensar esa carga positiva? El OH. El OH, perfecto. Entonces aquí lo que va a llegar es otra molécula, el otro restante que va a ser esta molécula de OH que va a estar aquí y me va a separar la molécula. O sea, quiere decir que aquí está encima lo que me va a dejar es ¿qué? Me va a dejar las dos moléculas iniciales. Fíjense muy bien entre lo que está aquí y lo que está aquí y se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí o no? Sí, señor. Listo, ahora sí quedó claro, niños. Sí, señor. Listo, este es el proceso. ¿Qué es lo que hace su estómago? Su estómago lo que se encarga o de lo que se va a encargar principalmente es de realizar este proceso. Cuando usted consume cualquier proteína, fíjense que las proteínas más pequeñitas van a tener 50 aminoácidos. Quiere decir que van a tener 50 moléculas de estas pegaditas, con más o con menos cadena carbonada. ¿De qué es lo que se encarga la pepsina? La pepsina se va a encargar de romper todo ese tipo de enlaces. ¿De dónde salió este agua? ¿De dónde creen ustedes que sale este agua? Si esta la eliminábamos, como dijo el compañero, vías excretoras, es decir, llámese glándulas sudoríparas, orina, e incluso hasta el sistema respiratorio también elimina un vapor de agua. ¿De dónde voy a sacar este agua entonces? Para poder cumplir con este proceso. Niños, ¿esto dónde ocurre? ¿Esto dónde ocurre? Muchachos, En el estómago. y si ocurre en el estómago, ¿de dónde voy a sacar este agua? ¿De dónde va a salir este agua? ¿De dónde? ¿De dónde se les ocurre que puede salir? Del consumo, perfecto. O sea que fíjense que eso de consumir algo, cuando yo estoy realizando el proceso de digestión, consumir algo de agua, es muy funcional porque va a ayudarle a la pepsina a que rompa todos estos enlaces que estamos presentando aquí. Y al romper estos enlaces que se están presentando aquí, los aminoácidos van a ser más fáciles o van a llegar al sistema digestivo para su absorción un poco más fácil. ¿Está claro? ¿O no está claro? ¿Sí o no, niños?
¿Listo? ¿Sí o no, niños? Señor. Entonces, como aquí está pasando básicamente eso, que ese es este tipo de proceso que es de la pepsina, luego del estómago pasa a la otra fase de la digestión o al otro tipo de digestión que realizamos los seres humanos. ¿Cómo se llama esa digestión? ¿Cómo se llamará? ¿Excretora? No. La digestión es diferente de la excreción. La excreción es el producto, es la eliminación del producto que queda después de la digestión. Eso por lo menos en el sistema digestivo. Pero la excreción es una eliminación de lo que no me sirve. Y hasta el momento... ¿Cómo, perdón? Ahí ya es cuando pasa a los intestinos, ¿no? Antes de pasar al intestino, ¿por dónde tiene que pasar? Hagamos ese recorrido. Empieza en la boca, baja por el tracto digestivo conocido como esófago, llega al estómago. Del estómago, ¿por dónde sale? Bueno, les resumo, por una parte que se conoce como el duodeno-yeyuno. ¿Listo? Y de la zona duodeno-yeyunal hay un órgano. ¿Cómo se llama ese órgano? ¿Cómo se llama ese órgano que está ahí en la zona del duodeno-yeyuno, muchachos? Muy funcional. De los órganos más importantes que puede tener el sistema digestivo. ¿El páncreas? El páncreas, muy bien. En esa zona duodeno-yeyunal, el páncreas lo que hace es tomar también y excretar otra cantidad de enzimas que también cumplen la función de romper toda esa cantidad de enlaces peptídicos. Es decir, también podríamos mencionarlas como peptidasas, solamente que no va a ser la pepsina, sino que van a ser otras varias más. Porque la pepsina rompe una cantidad de enlaces, pero no lo rompe todos. Sobre todo cuando yo mastico mal el alimento, pues ella va a digerir hasta donde puede, en el transcurso de las máximos 72 horas que puede durar un pedazo de carne, en el particular las rojas, porque las magras, como por ejemplo las carnes de pescado y las carnes blancas, van a durar menor tiempo a nivel digestivo o a nivel estomacal, y pues toda esa cantidad de alimento que está pasando allá en la zona del intestino, entonces van a generar algo que se conoce como la digestión pancreático-intestinal. ¿Qué quiere decir digestión pancreático-intestinal? Que el páncreas segrega toda la cantidad de pepsinas para que en el intestino delgado todas ellas o todas las proteínas que ustedes han consumido se acaben de seccionar, y una vez seccionadas pasen al intestino grueso para ser absorbidas. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, señor. Listo. ¿A qué hora se me acaba la clase? Creo que ya. Ya, Sí, profe. Listo. Sí, Bueno. señor. Acabo a tiempo. Si alguno de ustedes se quiere quedar, obviamente les hago la aclaración que no es obligación, pero si alguno de ustedes se quiere quedar para poder, ¿qué? Para poder explicarles lo de lo de los azúcares, pues con mucho gusto lo hace. Brian Felipe León. Entonces la yuca da más energía que la carne. Sí, señor, es correcto. Cuando entonces yo tengo, y qué pena responderle hasta ahorita, pero cuando yo tengo, en este caso, el consumo de carbohidratos, porque la yuca finalmente es un carbohidrato, me va a aportar mayor cantidad de energía que las mismas proteínas. Las proteínas no producen sino en promedio 4 kilocalorías, mientras que estamos hablando que un pedazo de yuca, un pedazo de carbohidrato, produce 9 kilocalorías por gramo. O sea, quiere decir que ¿cuál en materia energética es mejor? Pues evidentemente es la yuca, será mejor en materia energética. Pero ¿cuál me sirve más para realizar un proceso dietario adecuado? Pues me va a servir más la carne. Cuando yo quiera adelgazar, pues lo mejor que puedo hacer es empezar a consumir carnes magras. El ejemplo más
más particular es principalmente la pechuga. Entonces cuando usted come un pedazo de pechuga y ojalá que sea asadito para que elimine o precipite la mayor cantidad de grasa posible. Entonces cuando usted se come un pedazo de pechuga a la plancha, ese pedazo de pechuga le va a producir poca cantidad de energía, pero si usted se pone a hacer ejercicio consumiendo ese tipo de carnes todos los días, delimitando el consumo de carbohidratos, eso va a implicar que usted el tejido adiposo que tenga acumulado lo va a comenzar a desgastar más rápido, porque va a ser como una especie de engaño sobre el sistema digestivo, y lo que va a producir es que usted también desarrolle mayor cantidad de masa muscular, ¿sí? Entonces, pues si lo que usted necesita proteínas es consumir, perdón, si usted lo que necesita es el desarrollo muscular, que es el desarrollo de una proteína, pues lo que va a necesitar como mínimo es seguir consumiendo proteínas para que usted pueda tener ese aumento en la masa corporal. Pero pues lo más importante es tener en cuenta que ese aumento pues sea exclusivamente bajo ese tipo de condicionamientos. ¿Listo? Entonces, pues voy a pausar la grabación ya. Eso para aclararle